los colaboradores que tienen un trabajo de tiempo completo en la iniciativa privada de nuestro país, 40% de estos colaboradores viven en pobreza. Tenemos los retos en términos de Estado de Derecho y todo, y lo que nos pasa es que nos paralizamos. Todas las empresas, del 90 y pico % de las empresas, dice maximizar el retorno sobre inversión de los accionistas. Hemos perdido un poquitito el foco. Hay áreas donde nosotros como empresarios sí está en nuestras manos decidir. El primer paso es asegurarnos que todos quienes colaboramos en la empresa tengamos el derecho a aspirar a un nivel de vida digno. Empieza un efecto positivo. La persona que no tenía capacidad de gastar, de repente le dice al carpintero de su comunidad: ¿sabes qué? Quiero que me hagas una mesa. Le dice al plomero: ¿sabes qué? Quiero poner un boiler en mi casa. Al maestro albañil: quiero terminar y aplanar los muros que no he podido hacer. Entonces es un efecto de una dinámica que empieza a beneficiar a todos los actores. ¿Qué momento en tu vida te hizo entender que la responsabilidad social empieza por uno mismo? Yo soy Germán Ahumada y esto es Creciendo Podcast. Bienvenidos a un episodio más el día de hoy aquí en Creciendo Podcast, a nuestra miniserie de responsabilidad social. Y pues hoy queremos hacer algo distinto, preguntarnos cómo se construye realmente un país más justo, qué le toca al individuo, qué le toca a la empresa, qué le toca al Estado y bueno, pues cómo podemos accionar como ciudadanos. Y hoy tengo a un invitado muy especial que pues primero que nada considero como un gran amigo y quiero confesar o quiero decirles que para mí hay 3 personas a las que yo admiro mucho como personas, como ciudadanos, como empresarios. Uno de ellos es mi padre, es una persona íntegra y admiro muchísimo. Otra de ellas es Alfredo Achar, que se me hace una persona de primera y que pues en términos de responsabilidad social ha apoyado mucho a nuestro querido México. Y otra persona es Arturo Zapata, que nos acompaña el día de hoy. Es una gran persona, un gran ciudadano, un gran amigo, un empresario sumamente íntegro con una filosofía la cual yo admiro muchísimo y por eso la invitación. Arturo, bienvenido a Creciendo, es un placer que nos acompañes. Muchas gracias, Germán, encantado de estar aquí y un privilegio. Te agradezco mucho y me siento muy conmovido con esas palabras. Ya no sé yo ahorita cómo empezar a platicar después de una introducción como esa, pero te agradezco mucho y encantado de estar aquí. Arturo, como primera pregunta, ¿qué momento en tu vida te hizo entender que la responsabilidad social empieza por uno mismo? Mira, es una muy buena pregunta. Nunca me la he planteado así, Germán, pero muy similar a lo que tú planteaste con el ejemplo de tu papi. Ajá. La concientización no se da, creo yo, en un momento de 0 a 100, sino que se va construyendo. Y sí hay momentos en que de repente muy claramente dices: ajá, acabo de entender esto, pero se va dando de una manera gradual. Y yo creo que en este contexto, pues yo partiría de decir que yo tuve el regalo de Dios muy similar al tuyo, de tener padres ejemplares, muy comprometidos con México, muy comprometidos con nuestras comunidades, y que esto pues lo vas haciendo tuyo y de hecho lo ves natural, ni siquiera lo ves como un acto especial o algo fuera de lo normal, sino que es tu día a día. Entonces yo tuve ese privilegio, he estado involucrado en estos temas de involucramiento con la comunidad, en temas de salud, de educación y de asistencia durante toda mi vida. Posteriormente tuve el regalo de Dios también, de que por azares que nunca entenderé, tuve una relación con don Lorenzo Servidje de 10 años, donde yo me reuní con él a desayunar una vez a la semana durante 10 años. Tú te imaginas el regalo que eso fue. Y cuando tú estás cerca de una persona como él, que lanzamos un proyecto juntos de construcción de ciudadanía que todavía sigue activo, latente y creciendo,
Pero hay un momento muy particular que, tratando de entender qué está pasando en el 2018, después de las elecciones, que decía, ¿qué estamos sacando de conclusiones aquí? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer que de alguna manera está preocupando a la gente y expresándolo en esta forma? Y tengo 35 años como profesor universitario. Hay una dinámica que a diferencia de mi versión, donde yo, pues no versión, pero digamos de mi actuar como empresario, donde yo estoy muy enfocado en el qué y en el cómo, como académico, lo que tratas de contestarte es por qué. Entonces, en este análisis, durante muchos meses estuve yo trabajando en este tenor hasta que con toda la información, decenas de libros, cientos de artículos, pude llegar a poner en claro que hay un reto, y este reto lo expreso de esta manera: que nosotros, de alguna manera, dentro de la pasión con que hacemos las cosas, que sabemos que estamos creando empresas que compiten con las mejores del mundo, que crean empleos, que impactan a su comunidad, que generamos trabajo para los proveedores, etcétera. Pero yo creo que no nos habíamos hecho la pregunta de si toda nuestra gente está bien, todos nuestros colaboradores están bien. Y en esa pregunta que nos hicimos respecto a si todos nuestros colaboradores están bien, es una pregunta que yo me hice y la respuesta me cimbró. Me cimbró porque primero yo no me la había hecho, nunca. Nosotros teníamos la política, nosotros pagamos mejor que el mercado. Y lo que esto llevaba era en mi mente a ponerle palomita. Pues digo, nosotros, si el mercado paga X, yo pago X más tanto. O sea que estoy siendo congruente, estoy siendo un actor positivo, pero nunca me había hecho la pregunta si toda nuestra gente estaba bien. Y la respuesta, después de hacérmela, pues no era la respuesta que yo quería escuchar. Y esto me llevó a pensar y a preguntarnos si no deberíamos nosotros, todos como empresarios, hacernos esta primera pregunta, que es: nuestra empresa tiene que ser competitiva, tenemos que desplegar tecnología, tenemos que competir contra los mejores del mundo, tenemos que hacer muchas cosas, que es lo que hace que la labor de un empresario sea tan compleja. Digo, ojalá y en general la gente pudiera entender la complejidad y los retos y lo difícil que es emprender una empresa. Pero dentro de esas preguntas que nos tenemos que hacer y yo cuando actúe y cuando estemos echados para adelante, esto tiene que ser algo donde todos los actores, todos los colaboradores puedan aspirar a una vida digna por estar colaborando y contribuyendo a esta empresa en nuestro actuar diario. Y esa dinámica pues me llevó a esta conclusión. Y el planteamiento es uno donde creo que nosotros como empresarios somos los actores. Y en un mundo como el de hoy, lo que sucede es que son tantos los problemas globales, están los retos de si la inteligencia artificial va a hacer obsoletas profesiones, a lo mejor inclusive dinámicas de nuestras empresas, y nosotros vamos a seguir teniendo ventajas competitivas si esto nos transforma. Al mismo tiempo tenemos la dinámica global, donde el mundo, este mundo de libre comercio, pues parece que por lo menos en su formato tradicional dejó de existir. Estamos en un retos con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, tenemos nosotros tarifas, tenemos amenazas internas de violencia, tenemos los retos en términos de Estado de Derecho y todo, y lo que nos pasa es que nos paralizamos. Y creo que tu planteamiento y tu pregunta, cuando tú hablas de qué podemos hacer nosotros como personas individuales, cuál es nuestra área de impacto, creo que esta es una gran oportunidad para preguntarnos, independientemente de todos los retos que tenemos, ¿en qué áreas sí están en mis manos actuar, cambiar, impactar, independientemente de todos los retos, que muchísimos de ellos nosotros no podemos ni siquiera influir directamente, sino tenemos que simplemente entenderlos y responder a ellos? Pero en este actuar hay áreas donde nosotros como empresarios sí está en nuestras manos decidir, por lo menos en esta faceta,
que me compete y que está en mis manos, yo voy a tratar de incidir. Y es así como se desarrollan, por lo menos quiero compartir contigo un par de conceptos que se desprenden de una iniciativa que llamamos Empresas a Ingreso Digno y que creemos que es un proceso que nosotros podemos adoptar y empezar a transitar por ello, y que creo que da un sentido enorme a lo que hacemos como empresarios, al por qué hacemos empresa, y obviamente que puede tener un impacto gigantesco para una parte muy importante de nuestros colaboradores. Creo que impacta a todos, porque, y ahorita platico un poquitito de anécdotas, pero creo que parte de por qué nosotros a nivel empresario, pero también nosotros como colaboradores en una empresa, también queremos encontrar que lo que hacemos, además de permitirnos llevar centavos a nuestra casa para poder atender todos los temas que como familia y como personas necesitamos atender, también queremos que esto nos permita a nosotros encontrar sentido a nuestras vidas. Y yo creo que yo como colaborador quiero eso, yo como empresario quiero eso, y creo que el adoptar iniciativas donde tú sabes que estás impactando positivamente en tu comunidad y que estás impactando positivamente en la vida de personas que están bajo tu control, creo que puede ser tan satisfactorio. Y más aún, que esto no tiene que ser en menoscabo de que la empresa siga siendo rentable y exitosa y todo, que a veces parece que, bueno, pues sí, pero entonces si la empresa no es viable, entonces pierde todo. De ninguna manera, como empresario, ni tú ni yo estaríamos proponiendo que las empresas no sean viables, porque en ese momento hay un empobrecimiento general. Pero creo que podemos hacerlo de una manera y con un plan que nos permita mantener esa viabilidad, pero a la vez estar construyendo este sentido de por qué hacemos empresa e impactar a nuestras comunidades, a las familias de nuestros colaboradores y a México en conjunto. ¿Cuál es la fórmula, Arturo? Ahorita justamente, y digo, ya me lo has platicado con anterioridad, y déjame nada más en términos de contexto también comentar, ¿no? O sea, de alguna forma el sistema capitalista que tenemos en el mundo ha impulsado mucho a los empresarios a nivel global al enfoque, como le llaman, el bottom line, ¿no? O sea, ¿cómo generas más riqueza a los accionistas como primer y último goal de la empresa, ¿no? Y eso muchas veces lo que sucede es que es a costa de lo que sea, ¿no? Y en términos de reducción de costos y demás, pues muchas veces te llevas entre las patas a los colaboradores que están en tu empresa. Y desde ese punto de vista, creo que nos debemos de empezar a preocupar por nuestros colaboradores, en el que una filosofía en el actuar que tenemos como personas pueda permear en la organización y que esos valores sea como se debe de manejar cada individuo, más allá de la responsabilidad que nosotros tenemos, que nos vas a platicar ahorita de pues esta fórmula de lo que podemos hacer y que se empiece a replicar para que mejore nuestro país. Germán, creo que fue una aseveración muy, muy puntual y con la que concuerdo totalmente. Mira, esto fue una dinámica que surge con un planteamiento que hace un economista, un premio Nobel de Economía muy brillante que se llamaba Milton Friedman. Milton Friedman no creo que fuera un hombre perverso, ni un hombre que quería lastimar al mundo, ni lastimar al capitalismo, ni mucho menos. Pero él, en un afán por buscar él había llegado a la conclusión de que la demanda de talento para los presidentes de una empresa era tan compleja que el presidente de la empresa debería simplificar su enfoque y que luego todo el resto de los actores, de los stakeholders de una empresa deberían de abordar lo demás. Y él lo que dijo es, la única responsabilidad social de la empresa es maximizar las utilidades. Y repito, creo que lo hizo con un afán constructivo, quiero imaginarme, pero lo que causó es un impacto brutal que nos ha dañado durante 40 y pico años a las sociedades en general. Porque lo que hizo fue sobresimplificar el rol y el actuar de la empresa, como tú dices. Una empresa tiene dentro de su dinámica, tiene que preocuparse por todos sus stakeholders.
Y los stakeholders en términos generales, y perdón que use el anglicismo, pero se traduce como grupos de interés, pero aquí en México un grupo de interés tiene ya una connotación negativa porque parece que es alguien que está gestionando por detrás o lo que sea. Entonces, hemos mantenido el término de stakeholders. Stakeholders son esos que tienen sus intereses alineados o dependientes del actuar de la empresa. Y hablamos de 3 que son muy típicos, empezando siempre por el cliente. Afortunadamente nunca se le olvida a las empresas cuidarlo y atenderlo porque desapareces. El otro son los accionistas y tampoco se le olvida a la empresa, pues porque ellos son los que están aportando los recursos y todo para que la empresa pueda operar, pueda existir, pueda construir. Entonces, normalmente a las empresas tampoco se les olvida. Pero luego vienen otros 4, empezando por los colaboradores, los proveedores, la comunidad en la que estás inserta y luego el medio ambiente, que bajo este tenor de maximizar el retorno sobre inversión, pues los dejas de lado. O sea, si tú maximizas una de las variables, evidentemente tiene que traducirse en una reducción o en un impacto de minimización o moderación en todas las demás. Y eso ha sido el reto que esta filosofía ha generado. Y no es, repito, esto es muy chistoso y lo encontrarías, pero cuando yo he visitado a mis clientes, tanto en México como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, cuando ellos me dicen, Arturo, nos gustaría presentarte a nuestra empresa, y yo digo, Dios mío, de eso pido mi limosna, por eso estoy aquí visitándote, quiero conocerte mejor, siempre me ponen ahí la empresa y te ponen la misión. Y la misión de todas las empresas, del 90 y pico % de las empresas, dice maximizar el retorno sobre inversión de los accionistas. Y mira, que son empresarios, gente buena, gente que quiere a su comunidad, gente que quiere desarrollar su talento, gente que está involucrada y que se siente orgulloso de sus colaboradores. Pero cuando tú pones eso como misión, el mensaje inherentemente es, pues hay que maximizar y tienes que desenfatizar todos los demás. Pero en esta dinámica donde tú pones una misión que te está llevando a otro camino, pues hemos perdido un poquitito el foco. Cuando yo decía, tenemos que preguntarnos, no solo si nuestros colaboradores están bien, sino todos nuestros stakeholders, estos otros 4 que te mencioné, es donde empieza la pregunta. Por supuesto, está también tu comunidad y creo que tú estás muy enfocado en esto, también el impacto que nosotros tenemos o podemos tener y que creo que es nuestra responsabilidad tener en el entorno donde operamos. Lo podemos abordar después, pero también la amplitud de temas es enorme y luego, por supuesto, el tema de nuestro medio ambiente, cómo tenemos nosotros cada uno que poner nuestro granito de arena. No hay ningún gobierno en el planeta que pueda decir, ok, yo tomo estas decisiones y podemos nosotros asegurarnos de que estamos moviéndonos en el camino correcto para hacer nuestro país sustentable hacia futuro y dejarle a nuestros hijos un medio ambiente que les permita crecer y desarrollarse sanos. Esto tiene que venir donde nosotros como actores seamos los que llevemos a cabo eso. El gobierno puede sugerir, puede poner a lo mejor algunos pisos mínimos, pero nosotros tenemos que ser los actores. Entonces es el cuarto tema de estos de stakeholders, donde nosotros como empresas, como empresarios y como individuos, honestamente, en nuestra vida individual, en nuestras casas, etcétera, tenemos que también poner nuestro granito de arena y ser actores. Pero a mí me gustaría concentrarme en estos 2, hablar un poco de cómo podemos asegurarnos que todos nuestros colaboradores estén pudiendo aspirar a un nivel de vida digno. Y la segunda es cómo podemos y qué podríamos hacer de diferencia para estos pequeños proveedores o pequeñas empresas que son proveedores nuestros y que, con las cuales nosotros podemos ser un actor o un factor fundamental en su éxito hacia adelante. ¿Y cuáles son esos 2? O sea, en términos ya de poner números, ¿no? Y de alguna forma, pues esta ecuación que tú has implementado de manera exitosa, ¿cuál es la fórmula, Arturo? Mira, el planteamiento que nos hicimos nosotros, y otra vez de una manera muy congruente, fue decir, ¿cómo podemos nosotros empezar a cambiar esto? No se puede cambiar de la noche a la mañana, no es prender un switch y entonces ya estoy iluminado y ya estamos cumpliendo, sino esto tiene que ser un proceso gradual. Y lo que nosotros planteamos es decir, el primer paso es asegurarnos que todos quienes colaboramos en la empresa tengamos el derecho a aspirar a un nivel de vida digno. Y lo que esto sucede y que todos reconocemos es que hay una parte
de nuestros colaboradores que normalmente son los que tienen pues, una menor preparación, que desafortunadamente en nuestro país hay mucha gente que está en esta situación y que como dinámica natural, cuando hay sobreoferta de personas que tienen desafortunadamente poca preparación, tienen la ética de trabajo y el coraje que es tan particular de México. Yo creo que tenemos la ética de trabajo más robusta que hay en el planeta. No es una opinión mía, es una opinión de los empresarios de todos los países del mundo, pero que su contribución no está suficientemente valorada. Entonces, con esta abundancia de mano de obra y la necesidad que la gente tiene, pues esto no se ha valorado. Entonces tú tienes a la gente en vigilancia, a la gente que atiende el almacén, los choferes, la gente en intendencia, que son responsabilidades donde la gente trabaja tan duro como todos los demás y su compensación no les permite acceder a este nivel de vida digno. Hay un estudio que se hizo con todo un colectivo que se llama Vida Digna, y está tratando, hay grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, está tratando de crear un consenso sobre este tema. Y en este consenso, una de las cosas que se hizo fue hacer un análisis muy básico de cuánto es lo mínimo que tiene una persona en nuestro México que ganar para poder aspirar a ese nivel de vida digno. Entonces ya hay un valor muy concreto. Ese valor hoy a precios actuales son de 24,500 pesos. Uno diría, bueno, Dios mío, pues es que estamos lejísimos de eso. La realidad es que hay elementos que nos permiten plantear que esto es viable, ¿no? Acuérdense que todo esto tiene que tener sentido de viabilidad. Hay un análisis que hace el INEGI donde dice que en promedio hay 1.9 personas que generan un ingreso en cada familia. Entonces, si nosotros tomamos esto y entonces dividimos los 24,000 y pico de pesos entre 1.9, nosotros nos damos cuenta que hoy, para el 2025, para lograr esta meta, pues una persona no debería estar ganando menos de 13,000, y ahorita las cifras son 13,400 pesos. Entonces, de repente, si hablamos de 13,400, el objetivo no se ve tan distante. Ahora, lo que estamos planteando es a la gente que menos gana en tu empresa, comprométete para que el año que entra tú haces tus incrementos de compensación como los haces tradicionalmente para toda tu gente, puedes utilizar la inflación como base. Entonces, lo que proponemos nosotros es a esta gente que menos gana en tu empresa, los que ganan menos, auméntales inflación más 10 puntos porcentuales. Y les das un empujoncito. Y el año siguiente vuelves a hacer lo mismo. Otra vez, inflación más 10 puntos porcentuales. Y en un proceso que nosotros seguimos, nosotros empezamos a hacer esto, estábamos igual que todos los demás, teníamos nosotros compensaciones en aquel entonces, la gente que menos ganaba en nuestra empresa, nos propusimos la meta, imagínate nomás, Germán, de llegar a 6,500 pesos. O sea, el salario mínimo estaba en 3,800 y nosotros pues teníamos gente que ganaba 5,200, 5,500 pesos. Entonces dijimos, a ver, nuestra meta es llegar a 6,500 pesos y de ahí empezar. Entonces, a todo el mundo lo empujamos a 6,500. Y el siguiente año, nosotros dijimos, inflación, esto fue en 2019, inflación más 10 puntos. Hoy, nadie en nuestra empresa gana menos de 13,500 pesos. O sea, nosotros ya llegamos a este objetivo que nos trazamos, no hemos perdido competitividad, nosotros no nos hemos vuelto una empresa más débil. Yo creo que al contrario, hemos tenido beneficios gigantescos en términos de rotación en estos niveles, pero también se ha parado la rotación a nivel ejecutivo porque los ejecutivos y los ejecutivos medios se sienten increíblemente orgullosos de estar colaborando en una empresa que se está preocupando por su gente. Ellos sienten que esto es algo que les da sentido de vida, entonces los beneficios han superado por mucho el costo que esto ha tenido para nosotros, que es un costo significativo, no es un costo trivial. Hay contextos donde hay competidores muy puntuales que dicen, bueno, es que si yo hago esto y mis competidores no lo hacen, yo quedo en una desventaja. La realidad es que nosotros hicimos esto, estamos en un mercado increíblemente competitivo, de márgenes muy bajos, toda la industria automotriz, y aún así
nosotros no creemos que nosotros hayamos sido afectados, pero también estamos abiertos para que cuando haya una dinámica en una zona, en una industria particular, podamos dialogar todos y hacer un compromiso de que todos empecemos a empujarlo al mismo tiempo para que esto no sea un factor de diferencia o de desventaja para algunos de nosotros. Pero ese es el tema de ingreso digno y tiene que venir de nosotros como empresarios, porque creo que esto es congruente con la razón por la que hacemos empresa y con el orgullo de cómo trabajamos y el cariño que le tenemos pues, a toda nuestra gente. Nunca pasa desapercibido para nosotros la calidad del trabajo de una persona que está en intendencia y que a veces viajan 1 hora, 45 minutos para llegar a su trabajo y que tienen que además preocuparse de haber dejado a sus hijos en la escuela y haberles dado de comer y regresar de trabajar y volver a atender todo lo que atendemos nosotros. Dios mío, te das cuenta que su trabajo, y además su trabajo es fundamental. ¿Cómo está tu empresa gracias a la calidad del trabajo que ellos hacen? Y cuando tú sabes que estás preocupándote porque puedan aspirar a un nivel de vida digno para ellos y para sus hijos, te da un nivel de satisfacción y orgullo y sentido que es muy difícil de sobreexpresar. Definitivamente, y eso me lleva a la siguiente pregunta que está ligado justo al segundo punto, ¿no? O sea, mucha gente se preguntará o dirá, híjoles, pues sí, ¿no? O sea, suena muy bonito y pone Arturo Zapata su granito de arena y pues en su medio están muy contentos sus colaboradores, ¿no? Pero ¿cómo generamos un efecto dominó en el cual podamos ir transformando nuestro país? Y bien lo decías hace ratito, ¿no? O sea, pueden estar estas empresas grandototas, las cuales pues, todo el mundo conoce y que dicen, no, pues esos pueden tener impacto, pero la realidad es que si la ecuación o la fórmula la empiezan a adaptar las pymes, pues es donde se da este efecto transformador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir cambiando culturalmente para que más empresas y pequeños y medianas empresas se suban a este modelo de trabajo y se genere este efecto dominó? Mira, es una muy buena pregunta, Germán. Déjame decirte mi punto de vista, es un punto de vista particular y un poquito lo que he podido percibir a lo largo de todos estos años. El motor moral del empresariado en México son las empresas medianas. Uh-huh. Las empresas pequeñas en gran medida están más limitadas para poder actuar de esta manera porque están en una etapa donde están tratando de construirse, consolidándose y en cierto grado más expuestas. Las grandes empresas nunca son los líderes morales de un país, ni en México ni en ningún otro lado. El motor de este país, de todos los países, son las empresas medianas. Son los que ponen, los que pelean por los aspectos morales, por los aspectos aspiracionales, por los aspectos de visión hacia adelante de su país. Y por eso nosotros estamos concentrando nuestro esfuerzo en que esto lo adoptemos las empresas medianas grandes, que somos los que marcamos un poquito la pauta de cómo va evolucionando, cómo va dirigiéndose un país. Repito, estoy seguro que es cuestión de tiempo. En el momento que tú tienes una masa crítica de empresas medianas, las empresas grandes siguen. Y luego nosotros podemos, con el ejemplo, y especialmente si además nos preocupamos por las pequeñas empresas, por lo que son nuestros pequeños proveedores, los empoderamos para que hagan y los inspiramos porque ellos también quisieran sumarse a esto. Entonces, mi respuesta muy puntual es, si las empresas medianas vamos adoptando esto y lo vamos promoviendo con el ejemplo, pero también en cierta medida, como hemos empezado a hacer con Zapata, es a mis proveedores medianos grandes, con los que yo sé que tengo una influencia, les digo, a mí me gustaría decirte que una de las aspiraciones que nosotros tenemos de nuestros proveedores es que se sumen a esta iniciativa.
y lo valoramos mucho, y es parte de los factores que nosotros también valoramos y consideramos cuando estamos determinando quiénes van a ser nuestros proveedores. Y nuestros proveedores ponen mucha atención. Hoy hay varios proveedores de Zapata con los que nosotros tenemos una relación de años y que valoran nuestra relación de negocio, que me han dicho, cuenta con nosotros, y ellos se han comprometido a abrazar esta iniciativa. Algunos van más avanzados, algunos apenas empezaron hace un año, pero todos han dicho, ¿sabes qué? Creemos en esto, qué bueno que estén promoviendo ustedes y cuenten con que nosotros también nos sumamos. Entonces es un proceso, es una cadena. Nosotros empiezas tú y luego le puedes invitar a tus proveedores a que se sumen también. Y hay otras empresas que simplemente lo escuchan, te conocen a ti como empresa y dicen, ¿sabes qué? Esto es exacto lo que nuestro país necesita. Yo me sumo también, aun si no tiene una relación de cliente-proveedor con las empresas. Este es el espíritu. Como todo, se requiere crear una pequeña masa crítica para empezar a generar realmente un ejemplo que inspire. Ahorita nosotros nos pusimos la meta que fuéramos 1,000 empresas, estamos en 700 y fracción, nos falta crear esas 1,000, y luego de repente haces un anuncio público que dices, estas 1,000 empresas se han comprometido con esta filosofía. No es que ya nos hayamos comprometido con una cifra per se, sino que nos hemos comprometido con que nosotros vamos a trabajar como una empresa que su parte de sus objetivos es que todos nuestros colaboradores de tiempo completo en nuestra empresa puedan aspirar a un nivel de vida digno. Y ese es el compromiso que hacemos. Y cada uno de nosotros pues lo adopta y vamos trabajando y moviéndonos en esa dirección. Te ha tocado, se me hace padrísimo, ¿no? Y eso me mueve muchísimo en el sentido de decir, pues ese es justamente el efecto dominó. Ahora, tengo como que duda de decir, pues hay sectores, ¿no? O ciertas empresas que la mano de obra que tienen, pues muchas veces intensiva la mano de obra, y que esos puestos a lo mejor dicen, oye, pues es que yo si me meto en este esquema, pierdo competitividad. ¿Te ha pasado que alguien te haya dicho esto? Sí, por supuesto que sí, Germán, y está siendo muy sensible y es una realidad. Mira, la dinámica cuando empieza esto a generarse, pensemos un poquitito en el impacto de esta dinámica. Cuando tú actúas como hemos actuado nosotros, se empieza a dar un empobrecimiento gradual de la sociedad, porque tenemos una parte importante de la sociedad. Mira, te voy a dar cifras. 40% de los colaboradores que tienen un trabajo de tiempo completo en la iniciativa privada de nuestro país, nada más estoy hablando de la iniciativa privada, registrada, la que tenemos datos, la formal, 40% de estos colaboradores viven en pobreza. Y de ese 40%, la cuarta parte en pobreza extrema, con un empleo de tiempo completo en la iniciativa privada formal. Entonces, cuando algo en una sociedad se da esto, lo que sucede es que estas personas no están pudiendo sumarse a ser un factor generador de crecimiento y de desarrollo porque no pueden consumir. Sus ingresos no les permiten consumir. Entonces, parte del problema que tenemos es que hay una parte muy importante de nuestra sociedad que ni siquiera se han integrado como consumidores. Entonces es un empobrecimiento donde puedes decir que es primero el huevo o la gallina. ¿Por qué nosotros somos un país que estamos anclados y que seguimos teniendo un reto de pobreza que a veces nos da vergüenza porque estamos peor que naciones francamente chiquitas y no tan potentes de Latinoamérica? México no luce. No es que tú digas, bueno, está Latinoamérica y ahí están México y Brasil como las cabezas que ya han logrado más desarrollo y todo. La realidad es que México y Brasil son de las empresas que tienen una dinámica de empobrecimiento mayor. ¿Por qué? Pues porque no hemos entrado en un proceso virtuoso. Cuando la gente empieza a estar y a colocarse en un proceso de dignificación donde tienen un ingreso que les permite aspirar, también son consumidores. Y muchas de estas empresas que tienen una alta dependencia en mano de obra son los primeros beneficiados cuando hay nuevos consumidores que pueden empezar a consumir sus productos. Entonces,
si lo vemos nosotros como es que no tengo ese consumo, por lo tanto no lo puedo pagar, pues es una manera muy triste de decir de aquí, de este agujero no salimos. Si nosotros empezamos a decir lo primero que pasa cuando empezamos nosotros a comprometernos en este proceso es que empieza un efecto positivo. La persona que no tenía capacidad de gastar, de repente le dice al carpintero de su comunidad, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una mesa. Sí. Le dice al plomero, ¿sabes qué? Quiero poner un boiler en mi casa. A la persona, al maestro albañil, ya voy a poner ventanas en esta habitación, o quiero terminar y aplanar los muros que no he podido hacer. Entonces es un efecto de una dinámica que empieza a beneficiar a todos los actores. Y esos actores, por tanto, también pueden mejorar sus ingresos y empiezan a consumir. Entonces, o a consumir más si es que estaban muy limitados. Entonces, es un efecto donde todos van avanzando. La invitación que hacemos es a las empresas. Se han sumado muchas empresas mexicanas, medianas, grandes. Se han sumado muchas empresas transnacionales, medianas, grandes, que dicen, tienen toda la razón, esto deberíamos de estarlo haciendo y no puedo creer que no hayamos nosotros reparado en esto. Es un proceso, Germán, no es una bolita mágica, pero las empresas nos vamos dando cuenta cuando pensamos que no podemos absorberlo, que es un peso demasiado grande, da el paso y vuélvete a preguntar el año siguiente, ¿es posible que yo pueda dar el siguiente paso y que te des cuenta que hay muchos beneficios que también se desprenden de esto y que no estás perdiendo tu capacidad de competir, que a lo mejor hay otras dinámicas? Las empresas, creo que en general no valoramos lo que implican los costos de rotación. Yo hablo con muchas empresas, me dicen que tienen costos, que tienen tasas de rotación que van del 70 al 140% al año. Dios mío, no te da ni tiempo de capacitar a tu gente. La productividad tiene que ser muy baja porque la gente nunca alcanza a llegar a un nivel de desempeño alto porque nunca tuvo el tiempo para formarse, para capacitarse y para desarrollar mayor eficiencia en función de que ya dominas el puesto. Entonces, hay muchos costos que asumes que son inherentes, pero que si tuvieras tú una dinámica diferente, esos costos no tendrían que darse. Entonces, parte también es que no hemos comprendido el impacto que también esta dinámica de sueldos tan castigados tiene también en un impacto económico y financiero para nuestra empresa. Sí, definitivamente. Oye, Arturo, ¿y cómo? A ver, vivimos en un mundo que la tendencia, y particularmente en Latinoamérica, ha ido a modelos de gobierno de izquierda, ¿no? Tú mencionabas, ¿no? O sea, cómo empezaste a analizar pues estos hechos a partir del 2018, en el cual pues México no es la excepción y ha venido cambiando de modelo precisamente pues en gran medida pues por esa falta de responsabilidad y por esa diferencia tan fuerte entre los que más tienen y los que menos tienen. Y hoy pues estamos donde estamos y creo que esfuerzos como el que tú estás haciendo con tu empresa, proveedores, y con ese objetivo de las 1000 empresas, empiezas a transformar, ¿no? Empiezas a transformar el mensaje, el orgullo del colaborador, el que salgan de esa pobreza y que pues toda esta parte sea algo virtuoso, ¿no? Como mencionas, pues a partir del consumo y el país empieza a crecer. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar la narrativa, ¿no? O sea, quitar la polarización que hoy por hoy existe, trabajar de la mano con el gobierno, el que sea, ¿no? Ya sea gobierno de izquierda o de derecha, en el cual pues México pues es muy diferente a países como Venezuela, ¿no? O sea, aquí pues la masa crítica del ingreso que tiene el gobierno y el país y la derrama pues viene de las empresas, ¿no? O sea, no viene de Pemex o no viene de ciertos sectores públicos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para cambiar esa narrativa
y que no seamos los malos del cuento, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, la polarización, yo no estoy tan claro de que necesariamente sea un giro a la izquierda. En México cambió a la izquierda, pero hay muchos países de Latinoamérica que están cambiando al otro extremo, y tenemos nosotros el caso de Argentina, donde es un regreso hacia el otro extremo. O sea, lo que la gente está expresando es que está muy frustrada, muy molesta con cómo se han dado las cosas. Entonces, si perciben que era un gobierno de izquierda, entonces van totalmente a la derecha. Si perciben que era un gobierno más de derecha, se giran al otro lado, pero no es, literalmente creo que se acabó el debate de gobiernos de izquierda y de derecha. En los Estados Unidos no se está dando un debate de izquierda o de derecha. Creo que en México el debate no es entre izquierda y derecha. El debate en muchos de los países de Latinoamérica no es entre izquierda y derecha. El debate es que la gente está frustrada y está muy a disgusto de cómo se han conducido los gobiernos. Y mira que se lo han ganado a pulso. Niveles de corrupción, el sentido de que no atienden la seguridad, que es un fundamento básico, la razón de por qué existen gobiernos. Y cuando se empezaron a formar gobiernos que unían a comunidades, fue con los objetivos de asegurarse que hubiera la infraestructura necesaria, pero uno de los primeros elementos era proveer seguridad. Sin seguridad no puedes operar. Y luego el otro era proveer Estado de Derecho. Y eventualmente se acordó también que se tenía que proveer de educación, porque eso es lo que permite que quien no tiene hoy una posición pueda aspirar a tenerla en el futuro. Es lo que da esperanza. Esos eran los motivadores de por qué se crearon los gobiernos. Y la verdad es que en muchos lugares, incluidos los Estados Unidos, estos gobiernos no han cumplido con esto. Y esto es lo que lleva a la frustración. Ahora, con las redes sociales, con la llegada de las redes sociales, lo que esto se transformó, que al principio inclusive tú recordarás cuando empezó esta, que le llaman la primavera árabe, hubo un momento de mucho optimismo y decíamos, esto es increíble. En un mundo donde había gobiernos totalitarios y que limitaban la libre expresión, las redes sociales se convirtieron en un área donde la gente se expresaba libremente y podía decir, yo no estoy de acuerdo y a mí me preocupa esto, etcétera. Entonces dijimos, pues esto cambió, la democracia se va a fortalecer, la gente va a tener una voz, etcétera. Lo que nunca nos imaginamos es que fuera a ser utilizada de alguna manera para polarizar a la sociedad, y que en realidad ya no son los ciudadanos expresándose, son personas que se benefician de alimentar fuego, de volver reaccionaria digamos, a los ciudadanos y a los grupos ciudadanos para llevar agua Molino. a su molino, no por el bien del país. Entonces, la polarización se alimenta y hay gente que se beneficia enormemente de alimentar esta polarización. Y lo que hace es que vuelca a unos contra otros. Nunca habíamos estado los mexicanos volcados contra los mexicanos. Había gente que decía, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no me siento contento de que nuestra relación con aquel o aquella nación sea tan buena o lo que sea, pero los mexicanos somos uno. Hoy no es, tienes toda la razón, México está totalmente polarizado y parece que nuestros enemigos son otros mexicanos, que no tenemos nada ni ninguna razón para ser enemigos, pero nos han como que separado en dos bandos o en tres o en cuatro, donde la razón de todos nuestros males son los otros. Y luego hasta promueven adjetivos y todo para que desacredites y villanices al otro. Y eso es una tragedia, porque la realidad es que somos un solo México y tenemos que preocuparnos juntos de sacar a este país adelante. Tenemos que empezar con un diálogo genuino, abierto, donde nosotros veamos al otro como otro mexicano como nosotros, que tiene preocupaciones, que tiene angustias, que tiene el mismo sueño de construir un México más sólido, más justo, con mayor empatía, que permitamos que todo mundo tenga la oportunidad de aspirar a una vida
a la vida que ellos quieren, que nos aseguremos que les estemos pudiendo dar las herramientas para que todo el mundo pueda crecer, pueda desarrollarse en un ambiente que sea conducente. Esa es la razón de por qué se crearon las naciones, para que ese grupo pudiera progresar. Y hoy, con una dinámica tan polarizada, esto se vuelve, olvídate de difícil, virtualmente se vuelve imposible. Si no tendemos puentes y empezamos, si el gobierno cree que los empresarios somos su enemigo, pues está muy difícil que construyamos algo. Todos los empleos de nuestro país y toda la riqueza que se genera en el país y a través de esa riqueza, la parte que se va a impuestos, que es lo que sostiene al gobierno, lo generan las empresas. El 100%. En nuestro país, el gobierno y las empresas de gobierno pierden dinero. ¿Por qué? Porque ni ni ningún gobierno en el planeta es un buen operador de negocios. Son, por de facto, por su naturaleza, muy malos operadores. Hay veces que tienen que mantener ellos bajo su control ciertas cosas, como la seguridad. ¿Por qué? Pues está muy difícil que la seguridad se maneje de manera privada o individual. Se ha hablado de que tiene que haber una base de educación pública para asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso. Entonces, hay áreas donde, por naturaleza, el Estado tiene que tener una presencia muy importante, pero toda la posibilidad de que México crezca, de que haya los recursos para atender temas del agua, para atender problemas de seguridad, para atender todos los retos que tiene México hoy, tiene que venir de la generación de riqueza de las empresas. Entonces, si nosotros, como gobierno que requiere esos recursos para poder cumplir, para poder dar apoyos, etcétera, requiere que las empresas tengan éxito, generen utilidades y que de esos impuestos, de los impuestos que pagan las personas físicas o que pagamos las personas físicas y que pagan las empresas, de ahí viene el 100% de los ingresos del gobierno. Y nosotros al mismo tiempo estamos lastimando a las empresas, diciéndoles que son nuestros enemigos. Pues las empresas, lo que sucede es que van a ir reduciendo su inversión y entonces el país se va haciendo más pobre, más pobre, más pobre. El gobierno va a tener menos ingresos, por lo tanto, y mientras además los problemas crecen. Entonces, el gobierno haz de cuenta que cortando solito las piernas. ¿Por qué estamos en esa dinámica? Pues es una dinámica muy desafortunada. Creo que tu iniciativa... Creo que nosotros tenemos que a lo mejor tomar la iniciativa, acercarnos al gobierno y decir, vamos a dialogar de una manera abierta, franca. No te vengo a exigir que hagas A, B o C. Dialoguemos y veamos cómo podemos encontrar puntos de encuentro y vamos trabajando sobre esos puntos de encuentro. Y conforme vayamos construyendo confianza, entonces podemos abordar nuevos puntos de encuentro, pero tenemos que tener este diálogo abierto, genuino, sin prejuicios, sin descalificaciones, para empezar a construir igualito en el otro, pasitos de pequeños, pero que empiezas a caminar en el camino correcto y esto da pie a que podamos tomar pasos más importantes y nuevamente pasos más importantes construidos en la confianza mutua. Sí, definitivamente. Pues sí, temas que debemos definitivamente de trabajar. Y pues sí, difundirlo, trabajar como empresarios, no asignarle ni la responsabilidad ni la culpa a un solo, al gobierno o a un grupo de interés o a un actor, pero definitivamente pues estas iniciativas y lo que tú estás impulsando me emociona muchísimo, porque yo creo que pues es justamente el principio para tener un mejor país, un mejor México. Arturo, ¿qué última idea te gustaría que se lleve que nos esté escuchando el día de hoy? Muchas gracias, Germán. Mira, ahí te mencionaba que había 2 iniciativas que estábamos empujando. Una es el ingreso digno y que creo que es fundamental. Hay otra iniciativa y que también yo pensando como empresario que nosotros vamos tomando conciencia y esto es otra acción que ahí la descubrimos de una manera diferente o digamos que nos dimos cuenta de esto de una manera diferente. Y esto es lo que nosotros llamamos el pago ágil a nuestros pequeños proveedores. Déjame platicarte un poquito cómo surge este momento. Ahora, cuando iniciamos me decías, oye, ¿qué te llevó a? Y te decía, hay estos
que sí hay momentitos de ese ajá, que dices, wow, nunca había pensado en esto. Y este es otro momento. Nosotros en Coparmex hemos estado trabajando para asegurarnos de que las empresas pequeñas se sumen y sean parte actora en Coparmex. Tendemos a ser una organización de empresas medianas, empresas grandes también, pero principalmente empresas medianas. Y los pequeños empresarios pues no participan en Coparmex. Y nosotros decíamos, tenemos que hacerlos mucho más partícipes, tenemos que sumarlos y que esto permita que sus preocupaciones y todo sean reflejadas en la dinámica y en el interés de Coparmex. Entonces, hicimos una reunión, nos trajimos a pequeños empresarios de diversas partes del país y tuvimos una reunión donde les planteamos, les dijimos, queremos apoyar, queremos sumarnos a sus causas, son ustedes la columna vertebral de nuestro país y queremos ayudar. De repente se levanta una mano uno de los participantes y nos hace la pregunta y dice, ¿de verdad nos quieren ayudar? Y pues a mí la pregunta me parecía casi obvia. Bueno, pues si no quisiéramos, entonces ¿qué caramba estamos haciendo aquí? Pero no contestamos así, les dijimos por supuesto. Uh-huh. Y entonces dice, páguenos rápido. Tú deberías de haber visto el silencio que se hizo en el grupo. No dijo, sí que el gobierno haga, nomás nos dijo, nos quieren ayudar, páguenos rápido. Y nos cayó el 20. Y lo que sucede con una pequeña empresa es que tiene todo. Tiene un producto o un servicio exitoso, porque si no, no los estaríamos contratando nosotros, ¿no? Tienen un líder apasionado, tiene alguien que se está jugando su patrimonio, ya consiguió a los colaboradores para poderlo hacer, ya consiguió un localito donde a lo mejor opera y ya consiguió las maquinitas que requería y está dándonos un producto que nosotros decimos muy bien. Lo único que estos pequeños empresarios no tienen es capital de trabajo. Y cuando llegan con una gran empresa, que tenemos nuestras políticas y que decimos, fíjate que yo pago a 30 días, o algunas pagan a 45, algunos bárbaros pagan a 60, llega esta empresa, te entrega el producto porque quiere trabajar contigo, porque sabe que necesita para crecer, tener clientes como nosotros, pero para cuando recibe el pago, ya no pudo pagarle a su gente, se le fue su gente, a lo mejor le quitaron la máquina que estaba rentando, a lo mejor ya ni el local en el que estaba pudo pagar la renta y la empresa se muere. Y no es que no pudiera su producto o que no tuviera sentido, lo que pasó es que no pudo esperar a que le llegara el flujo para volver a pagar, para volver a reinvertir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos cayó esto, dijimos, Dios mío, no puede ser. Entonces, empezamos a promover y lo primero que dijimos, otra vez, viabilidad. Oye, pues no es viable decir, oye, todos paguemos rapidísimo porque pues, las empresas te van a decir, es que yo también de que necesito el tiempo en que le pago a mi proveedor que me da la materia prima porque la tengo que transformar, luego la tengo que llevar a mis clientes y luego necesito que ellos me paguen. Entonces, pues si yo pagara rapidísimo no tengo el dinero yo para operar. Entonces, parece que esto es un círculo que no se puede resolver. Pero una de las cosas que nos percatamos es, todos nosotros como empresas tenemos a nuestros proveedores importantes y luego tenemos proveedores que aportan en términos de nuestras compras un porcentaje más pequeñito. Hoy, estas 800 empresas o 780 empresas que somos, que ya adoptamos esto, hemos hecho el estudio. Lo primero que dijimos es, a ver, vamos a tomar así una decisión así muy drástica. Pon a todos tus proveedores en el orden del más grande al más chiquito. Y luego exactamente a la mitad, la mediana, ¡pum! Pon una línea y valora cuánto representa de tus compras totales esa mitad que está de la mediana para abajo. Hoy, de estas 780 empresas, no hay ninguna en la que este 50% de tus proveedores represente más del 1.4% de tus compras. En ninguna. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras compras están concentradas en los grandotes, el que nos vende la materia prima, el que nos provee la tecnología, el que nos provee. Y luego vienen estos que son
que nos ayudan con otras cositas que pueden ser muy importantes para nosotros, pero son cantidades relativamente pequeñas. Y lo que dijimos es, ¿qué pasa si nosotros tomamos la decisión de que a este 50% que son nuestros proveedores pequeños, les paguemos nosotros a ellos a 8 días? A todos los demás, igualito como tengas tu política. No la toques. No hace diferencia para nosotros, pero a ellos les cambias la vida. Literalmente les cambias la vida. Hay una anécdota, estaba yo dando esto en un Zoom como, digo, similar a lo que estamos haciendo aquí, pero yo estaba hablando con todos los empresarios de USEM. USEM es una organización, se llama Unión Social de Empresarios Mexicanos. Es una organización de empresarios que están muy echados para adelante y muy comprometidos con construir un mejor México. Y el que era el presidente y que me dio el permiso de usar su nombre, que se llama Eugenio Cárdenas, es un empresario de Guadalajara que está en la industria de empaques de plástico y contenedores y todo. Y él me había ayudado a gestionar esta llamada, yo estaba platicando con todos, de repente veo que su camarita se apaga y luego un ratito después se vuelve a prender, después de que yo estaba hablando de este punto de pagar rápido a los proveedores. Y entonces llega Eugenio y dice, Arturo, ¿puedo interrumpir un poquitito? Quisiera yo compartirles algo. Pues, por favor, Eugenio. Y él dice, mira, mientras estabas tú diciendo esto de pagarle a los pequeños proveedores rápido, llegó el transportista que me trae los pellets de plástico que utilizo. Es una persona que va, los recoge y me los trae. Entonces yo dije, pues déjame aprovechar. Entonces, como yo lo veía por mi ventana, me bajé y llegué y le dije, maestro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, patrón? Qué gusto saludarlo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo le pagamos nosotros? Y me contesta este hombre, no, patrón, ustedes me pagan muy bien, muchas gracias. Y le dice, ¿a cuánto te pagamos? A 30 días. Y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasaría si yo te dijera que a partir del mes que entra yo te voy a pagar a 8 días? Y le dice este hombre, el transportista, pues me cambia la vida, patrón. Y él mismo dice, ¿cómo que te cambio la vida? ¿Por qué te cambio la vida? Y dice, porque todas las semanas yo acudo con un prestamista para poderle pagar la nómina a mis colaboradores. Usted me paga 8 días, me cambia la vida, patrón. Entonces, estas son las oportunidades donde nosotros podemos hacer, nada más nosotros, no dependemos de nadie más. Podemos literalmente a un grupo importante de actores de nuestro país cambiarles la vida sin que esto implique que nosotros tomemos un sacrificio o que hagamos menos viable a nuestra empresa, simplemente tomando esta decisión. Y esto, porque alguien me decía, pero entonces, ¿cómo defines quién es pequeño? Defínelo para tu empresa, no, oye, y si Procter & Gamble, que Procter & Gamble haga su análisis igual, y si a la empresa que embotella este refresco, que haga su análisis igual. Ordena a todos tus proveedores, pon una línea exactamente a la mitad y todos los que queden abajo de la línea, toma esta decisión. Y si quieres, pero antes, échale un ojo y vas a ver que hoy, ya cuando tienes un ejemplo de casi 800 empresas y para ninguna representaba más del 1.4, en promedio representa el 1.1, te vas a dar cuenta que probablemente tú también estés en ese rango. Y si a esos les pagas, les cambias la vida y a ti no te pasa nada. Como decía el CFO de una empresa, si mi gente lo hiciera y no me avisara, nunca me daría cuenta. Entonces, Este es el segundo punto, Germán, que yo te quería decir, que podemos hacer, donde podemos tener un impacto enorme a favor de nuestro país. Y que en realidad no tiene un costo importante. Son de estas pequeñas acciones y esta es la segunda que yo te quería dejar y con esto concluyo, pero son oportunidades que nosotros tenemos para hacer una diferencia, construir un mejor México y no tiene que ser un sacrificio importante para nosotros, simplemente tomar la conciencia de que yo puedo hacer una diferencia con esto. Nunca me había caído el 20 de eso. Hoy obviamente ya hicimos y nuestra línea y a esos les pagamos. Y no sabes el nivel de agradecimiento, de compromiso, de sentido de pertenencia que tenemos con estos pequeños proveedores. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo no me hubiera dado cuenta de esto hace 20 años? Sí. Bueno, pero ya que me di cuenta, pues ahora hay que hacerlo, ¿no? Claro. Pues Arturo, te felicito por lo que estás haciendo, por lo que haces. Te puedo decir que eres una inspiración. Eres una inspiración para mí. Yo
estoy en una etapa en la cual estoy tomando un camino distinto después de muchos años de haber formado un negocio con mi socio. Tuvimos una separación amistosa, le deseo a él mucho éxito. Y en este nuevo branding que estoy haciendo, pues parte mucho el poner al colaborador al centro, ¿no? Y tú has sido una inspiración para mí, una gran inspiración como empresario, lo que haces por tu gente, lo que haces por la comunidad, lo que haces por los proveedores. Y creo que pues esa es la razón de esta entrevista, que pueda llegar el mensaje a muchas personas y que se sumen a estas iniciativas, pues para que tengamos un mejor México, ¿no? En el cual pues nos sintamos orgullosos y que podamos contribuir con nuestro granito de arena. Arturo, en verdad muchísimas gracias y muchas felicidades. Ya, muy agradecido. Gracias por esta oportunidad, Germán. El inspirado soy yo, que alguien tome la iniciativa, dedique el tiempo que tú estás dedicando a ser un factor de cambio para construir ese México que francamente podemos ser una de las naciones más maravillosas del planeta, pero tenemos que asegurarnos de construir y empezar a caminar en ese sentido. Tenemos la mesa puesta. Necesitamos nosotros sentarnos a la mesa y hacer la parte que nos corresponde. Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Arturo. Y para quien nos esté escuchando, si te gustó este episodio, por favor, compártelo y suscríbete a nuestro canal para que cada vez lleguemos a más personas. Esto es Creciendo Podcast. Yo soy Germán Ahumada.